fundación, Loreto, para que te pongas a grabar. Sí, estamos grabando ya, vamos a estar en directo hoy día también por el Facebook, para que nos ayuden a promocionar estos espacios, porque hemos ido considerando que son necesarios, por lo menos nosotros que hemos estado acá, don Manuel que nos sigue, la Cecilia, y muchos de ustedes, Maximiliano también ha estado, la profesora María Isabel, está por ahí parece, y gente que nos va siguiendo durante mucho tiempo, o muchos meses que han sido más de 3, vamos dándonos cuenta que generamos estos espacios de conversación a partir de un tema y que nos van haciendo bien, ya nos van nutriendo. No sé cuáles son las intenciones que podamos tener, pero la única intención, la más importante, es que nos reunimos acá un día feriado. Yo les agradezco que estén presentes con sus pantuflas. Mira quién está allá arriba, la Jenny Fuentes. Ah, Jenny Fuentes. Un abrazo. Está estática. Bienvenida. oh, la Jenny. Uno se encuentra aquí con grandes amigas, colegas, personas que he ido conociendo en la trayectoria del trabajo, y también con personas nuevas. Está la tía Luz, que a lo mejor no nos conocemos, gente que está de Punta Arenas, de Arica, y eso nos hace ser un grupo muy especial. Así que hoy día vamos a seguir con nuestras conversaciones, y queríamos hablar. Vamos para los 21, bien. La Cecilia lleva la contabilidad. Hoy día nos convoca el tema del trabajo colaborativo, ya que es un tema que ha estado muy presente en esta pandemia, porque ya Marco nos habló el tiempo pasado con Saberito, esto de la... Ay, apaguen sus micrófonos, chicos, por favor. Nos habló un poco de la perturbación, ¿verdad? Porque la perturbación nos hacía como seres vivos accionar. Entonces, la perturbación ya llevamos como 4 meses perturbados. Y yo hoy día pensaba que cuáles son los cambios que hemos tenido en estos 4 meses. ¿Verdad? Hemos tenido hartos cambios desde la ansiedad, a lo mejor seguimos con un poco de ansiedad por la incertidumbre, pero igual hemos ido generando redes, y una de ellas ha sido la colaboración, ¿ya? Porque hemos tenido que colaborar, y como dice ahí don Manuel, que le han faltado sus herramientas tecnológicas. Otra ha sido que hemos tenido que aprender como súper rápido tecnología para poder... Hola. Hola, Huawei. Hola. Hola. ¿Cómo están? Aquí estamos. Qué bien. Entonces, el trabajo colaborativo es un tema poco abordado. La verdad es que el ministerio nos impone, nos impone una evaluación docente e indicadores de evaluación de un trabajo colaborativo, pero nunca antes, yo no conozco al menos, que hubiesen habido experiencias de colaboración en las escuelas. Porque nuestra cultura educativa ha sido más bien individualista, cada uno en su sala. Las salas estuvieron por muchos años cerradas y el profesor era el dueño de su sala. Luego las salas se abrieron al PIE y al trabajo con el PIE, pero de un momento a otro se nos evalúa el trabajo colaborativo, pero no sabemos lo que es trabajar colaborativamente y por qué tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces encontramos súper interesante esta conversación de que Marco, desde la biología, nos explique, porque es importante tener explicaciones y fundamentos que nos hagan un poco más sentido a por qué tenemos que hacer las cosas y no hacerlas porque nos pide el ministerio. ¿Por qué los seres vivos somos colaborativos? ¿Ya? O no lo somos. ¿Y cuál es el beneficio? Entonces, agradecerte, Marco, que tú te integres a los profesores. Marco viene del mundo de la biología, él es genetista, está terminando su doctorado, pero nos puede dar mucha información importante y desde otro punto de vista para nosotros incorporarla a la educación. Y por otro lado, la Verito, que ya ustedes la conocen, ella ha trabajado en la fundación
durante 8 años en los PSP, trabajamos con los portafolios, con los profesores directamente, y también para nosotros con la Vero fue un plop de un año a otro, evaluación en el portafolio, trabajo colaborativo. Yo no sé si alguien nos avisó, por lo menos a nosotros nadie nos avisó, y de repente teníamos que incorporar un nuevo módulo que era el trabajo colaborativo. Bueno, ¿cómo lo hacíamos? Entonces uno ahí empezamos con la Vero a buscar los elementos más importantes de la colaboración, y vimos que los profesores tenían grandes dificultades porque la colaboración surge de un problema, y nos costaba encontrar el problema que teníamos que enfrentar en colaboración. Y por eso que Vero también está colaborando, y Marco colaborando con Vero, colaborándose mutuamente para hablarnos de la colaboración. Así que, colega, vamos a hablar de eso hoy día, y cualquier comentario lo podemos estar haciendo en el chat. Te dejo, Marco, y le pido a todos los demás que apaguemos los micrófonos, ¿ya? Pregúntale. Hola, ¿me escuchan? Espero que sí. Voy a compartir pantalla para un poco explayarme en el tema en estos minutos que tengo disponibles. ¿Mm? Lo hago en este momento. Mariela. Espero que vean la pantalla. Claudia, ¿tú me confirmas, por favor? Hola, Sí. en presentación. Y ahora la pongo en presentación, ¿sí? Ahí está correcto, ¿sí? Vamos a ver. Este tema surgió, de contarles un poco, este tema surgió de conversaciones con Claudia, de cómo el trabajo colaborativo nos ha permitido a nosotros realizarnos como seres humanos. Y también cómo este trabajo colaborativo nos permite a nosotros, los que trabajamos haciendo clase, realizar mejor nuestro trabajo, ¿ya? Eh, y en ese contexto, mostrar argumentos desde la biología de que el trabajo colaborativo nosotros lo llevamos en nuestra esencia como humanos, y que ha quedado demostrado a lo largo de la evolución de la especie. Entonces, a modo de ejemplo, permítanme mostrarles la siguiente diapositiva, en donde aparecen dos organismos que pertenecen a especies distintas. Y desde la biología a la educación, ¿cómo nosotros podemos representar a estos individuos de estas especies distintas en un trabajo colaborativo para que mutuamente se beneficien? Por ejemplo, esta especie de espino produce sus semillas, ¿cierto? Que más tarde van a germinar y van a producir más espinos, pero muchas veces estas plantas son afectadas por parásitos, son afectadas por algún factor ambiental que hace que su condición máxima de desarrollo se vea definitivamente limitado. Pero cuando aparecen las hormigas, que están acá, nuevamente retoman su estado de salud óptimo, porque las hormigas precisamente evitan que aparezcan los parásitos, evitan que aparezcan todos aquellos factores ambientales, al menos biológicos, que hacen que esta planta caiga en un estado de enfermedad. Eh, yo pongo este ejemplo, es un poco clásico, pero yo digo, si la planta fueran los alumnos y los profesores fueran las hormigas, por supuesto que los profesores en su función, ¿cierto? En la función de enseñar a las nuevas generaciones de seres humanos, que no es menor la responsabilidad, ¿cierto? Mantener esta salud,
de esta plantita, estas hormigas, y en este caso el profesor mantener, ¿cierto?, lo que nosotros como sociedad nos mantiene saludables. Sin embargo, en todo sistema que tiende al equilibrio aparecen factores que alteran el equilibrio, aparecen perturbaciones, y en este caso aparece este pajarito, como está en la foto, que se come las hormigas. Entonces hay que buscar este equilibrio, hasta dónde este factor ambiental, esta perturbación ambiental, interfiere en la relación entre los profesores y los alumnos. En este caso, por ejemplo, el coronavirus, lo que está pasando en la sociedad es terrible desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de nuestra propia organización que teníamos establecida hasta el momento. Entonces, al aparecer esta perturbación, hay que volver a restablecer relaciones. A modo general, quiero mostrarles más o menos cómo voy a ir desarrollando esta idea entre el trabajo colaborativo entre los profesores, permite desarrollar de mejor manera a los profesores en sí mismos, los hace más profesionales. Y el trabajo de los profesores en su conjunto es óptimo en el sentido del desarrollo y el aprendizaje de los niños en este caso. Por lo tanto, déjenme incorporar algunos conceptos. Voy a tocar algunos temas que tienen en desarrollo con nuestro origen, el camino hacia la humanidad, cómo el trabajo colaborativo aparece como novedad evolutiva, una pieza clave para que nosotros seamos Homo sapiens sapiens, como vivimos actualmente, y cómo estos elementos del trabajo colaborativo, el diálogo, ah, generan características heredables como el lenguaje, ¿cierto?, que nos permite a nosotros preservarnos a lo largo del tiempo. Cuando hablo de tiempo no me refiero a años, me refiero a tiempos generacionales, como a lo largo de las generaciones de los seres humanos nosotros nos hemos ido desenvolviendo, hemos ido evolucionando. Finalmente, hacer una comparación entre la evolución biológica muy general, y la evolución cultural, como el trabajo colaborativo genera evolución cultural siguiendo patrones muy similares a los patrones de evolución biológica. Y esos patrones, de alguna forma, los profesores son responsables de hacer que esos patrones se preserven a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, si entendemos nosotros como objetivo general de todo esto, de mi charla, el trabajo colaborativo con los profesores tiene un efecto más allá del trabajo cotidiano, sino que tiene un efecto transgeneracional. Quiero hacer unos comentarios finales en relación a la situación actual. No es fácil, es una gran perturbación a nivel mundial. Bueno, Claudia me lo permite, como sus profesores, hacer una evaluación final, a ver qué tal si responden. No es necesario que respondan ahora, tal vez por correo, por chat más tarde, se podrán identificar con algunos de los elementos que tiene que ver esta evaluación. Entonces, para empezar, algunos conceptos, ¿bien? Aparece como contraposición, por supuesto, la teoría del gen egoísta propuesta por Dawkins en el año 76. Esta conversación, recuerdo que con Claudia la tuvimos a raíz de una entrevista que le hicieron a Dawkins acá unos periodistas chilenos, y que hablaba de la teoría del gen egoísta, y que desde el punto de vista de la biología, y si se asume la visión que dice el libro de Selfish Gene, tiene mucho sentido, aunque no tiene mucha prueba, mucha evidencia científica. La teoría del gen egoísta dice que los sistemas vivos solamente son vehículos de los genes para hacerse copias de sí mismos. De hecho, si nosotros la leímos así como en conciencia, da susto. Es decir, nosotros no tenemos el dominio de nada, sino que nuestros genes tienen el dominio de todo. Nosotros somos meros vehículos, como los vehículos colectivos, las micros, etc. Nada más que para servirse de sus intereses.
Pero en contraposición aparece la colaboración, que es una característica que a nosotros nos beneficia mucho. Obrar conjuntamente con otras u otros para la consecución de una causa común. Esta definición es tomada por la Real Academia Española, está muy cargada de significado, tiene que haber más de uno, ¿cierto?, para que ocurra el proceso de colaboración, y además tiene que existir una causa común. Son dos elementos tal vez relacionados, correlacionados, causa-efecto, ¿cierto? En que más de uno, y definir la causa común. Y como bien tú decías, Claudia, esa causa común está relacionada con la solución a la generación al reconocimiento del problema. Cuando uno tiene reconocido un problema, puede aunar a soluciones y puede hacer en conjunto una causa común. Sin embargo, en la situación, permítame colocar un tercer concepto, que es un concepto que viaja a lo largo de mi presentación y que tiene que ver con la resiliencia. Yo sé que ustedes usan este concepto de resiliencia en otros ámbitos. Este es tomado desde Bersen del año 2003 y sale de la ecología. Propiedad de los sistemas vivos de volver a un estado estable alternativo después de una perturbación. Es decir, ocurre una perturbación y cómo esa perturbación nos afecta de manera tal que nosotros volvemos a un nuevo estado estable, ¿ya? Estado estable como el que había antes de octubre del año pasado. Una perturbación importante a nivel nacional fue el estallido social. Y después a nivel mundial, el coronavirus, o sea, imagínense, pueden ustedes dimensionar con todo esto el tamaño de la perturbación que nosotros, los seres humanos, estamos viviendo a nivel mundial y a nivel local. Ustedes, nosotros, todos los días estamos viviendo una consecuencia de esta perturbación. Por lo tanto, ¿cómo nosotros volvemos a un nuevo estado estable después de esto? Es la resiliencia la que nos va a responder. Bien, en este sentido, ¿cómo se incorpora la resiliencia? Permítanme tomar como ejemplo estos esquemas tomados de Maturana y Podosí de su libro del año 2000, en el que representa a los individuos como esos círculos que están ahí, ¿de acuerdo? Y ellos los definen como un sistema vivo, este circulito, ¿cierto?, organizado como una red de procesos de producción. Cuando hablo de producción me refiero a transformación, a destrucción, de los componentes que, por un lado, a través de las interacciones que ocurren, ¿cierto?, dentro de este sistema vivo, dentro de este circulito, y las transformaciones que continuamente generan y realizan la red de procesos que los están produciendo. Bajo esta descripción que acabo de decir está el concepto de autopoiesis, que lo podemos desarrollar más adelante, sin duda, ¿cierto? Pero además de que exista esta interacción, ¿cierto?, de componentes que se auto generan, hace que este individuo sea una unidad única e irrepetible. Y esto es muy importante, porque los niños con los cuales los profesores trabajan son unidades únicas e irrepetibles de seres vivos, que se concretan en el espacio en donde ellos se realizan. ¿Y dónde se realizan? En la escuela, en la casa, con los amigos. Bueno, ahora estamos todos encerrados, con los amigos a través del chat, en fin. Ese es el espacio en donde está este sistema vivo. Y cuando ocurre una perturbación, ¿cierto?, esta interacción entre el individuo, entre este sistema vivo, con su medio ambiente está representado por las flechitas, acá sí me ve en el curso, y la perturbación, los dos eventos que acabo de describir, representados acá como grandes modificaciones a este
el medio ambiente. Y después de la perturbación, lo que nos va a hacer la resiliencia es adaptarnos al nuevo ambiente que va a haber, porque ya no va a ser el mismo. Antes del estallido social, después del estallido social, antes del coronavirus, después del coronavirus, el lugar, nuestra sociedad no va a ser la misma. ¿Cómo vamos a responder en resiliencia a esa modificación? También siendo distintos, ya no vamos a ser los mismos, pero siempre manteniendo nuestra individualidad, pero ya no vamos a ser los mismos. Ahora, si no somos capaces de resistir esa perturbación y ponernos en concordancia, en coherencia con ella, por supuesto, este sistema vivo autopoyético, como dice Maturana y Podosis, va a desaparecer. Y bajo ese mismo contexto, en relación a cómo estos individuos se interrelacionan con el medio ambiente, aparecen los dominios de existencia. ¿Cuáles son los dominios de existencia que nosotros podemos como individuos reconocer, al menos en un niño, o nosotros mismos en nuestro cotidiano? La escuela, el hogar, la población, es el lugar, los lugares en donde estos individuos se desarrollan y en donde ellos mismos se reconocen. A modo de ejemplo, nosotros, Homo sapiens, podemos reconocer al menos 3 dominios de existencia. Somos la especie Homo sapiens, somos mamíferos y además somos primates. En ese contexto nosotros nos reconocemos como especie y sabemos que allí está nuestro ámbito de desarrollo como especie. Por favor, esto ustedes podrían extrapolarlo a su quehacer cotidiano y reconociendo y diferenciando dominios de existencia. Y en este, como lo muestro en la presentación, y en estos dominios de existencia de mamífero, primate y Homo sapiens, también reconocemos nuestro origen. Y nuestro origen está muy cercano a lo que aparece en la foto. Y si nos miramos en la foto, yo no dejo de reconocerme en el individuo juvenil de la foto A, en un chimpancé pequeñito. Yo me miro al espejo y honestamente con un poco menos de pelo podría decir que sería mi hermano gemelo o algo parecido. Y si lo vemos jugando, caminando, prácticamente caminaba como yo hace algunos años atrás. Entonces, hay reconocimiento también de nuestras similitudes y diferencias con otros seres vivos en el planeta y cómo nos diferenciamos de ellos. Y lo que nos ha pasado como explicación biológica es que se conoce como neotenia, y es un poco lo que le pasó al ratón Mickey durante su desarrollo. Miren, en el año 1929 el ratón Mickey tenía ese aspecto, y ese aspecto es un aspecto envejecido, un aspecto de un individuo adulto, es un aspecto de un individuo de edad, comparado con el ratón Mickey del año 2002. ¿Se fijan? Es mucho más juvenil, con los ojos más grandes, un aspecto de niño. Y en el fondo, si nosotros nos miramos como descendientes de un ancestro común entre esta especie chimpancé y Homo sapiens, lo que nos ha pasado es que desde el punto de vista de la biología somos individuos que vivimos más lento, nos reproducimos más y morimos más ancianos, la neotenia. Es decir, somos descendientes de chimpancés neotenizados y en el proceso, en este camino hacia la humanidad, aparecen estas características de la foto. Este es un ejemplo, ¿ya? Hay muchos más, pero muchas veces uno dice, bueno, muéstrame la evidencia, y qué mejor evidencia que un fósil. Un fósil que se le pueden sacar muchas más conclusiones de las que yo puedo decir, pero en este contexto de trabajo colaborativo, ella es Sia, la que ven en la figura A, ella, y él es Sesva.
y son parte de los individuos reconocidos como Homo erectus, descubiertos en el año 2003 en Georgia, en unas minas en Manisi. Y encontraron varios, ¿ah? Era una especie de pequeño grupo de Homo erectus que vivían en estos yacimientos, pero entre uno de ellos había este cráneo. Y este cráneo es de un individuo más o menos de 40 años. Y descubrieron que en sus mandíbulas, tanto superiores como inferiores, los alvéolos, en donde están colocados los dientes, estaban cerrados. ¿Qué significa eso? Significa que este individuo murió sin dientes. Significa también de que el tiempo entre un alvéolo dental de la mandíbula abierto con el tiempo de cierre pasó mucho tiempo. Por lo tanto, este individuo de alguna forma tuvo que alimentarse. ¿Cómo si no podía masticar? Y una de las hipótesis es que los compañeros de su tribu, de su grupo, le ayudaron a alimentarse, masticando, moliendo la comida. Y por esa razón vivió tantos años, después de que se le cayeron los dientes. Es un trabajo colaborativo. Y en ese trabajo colaborativo hay que reconocer 4 elementos muy esenciales, solamente con este ejemplo, y que seguro Verónica los va a profundizar más adelante, y que tomando este ejemplo que es propio de nuestra evolución a partir de un ancestro común de los chimpancés, ¿cierto? Surge la necesidad de que este individuo no se muera. Tal vez era yo digo, el capo máximo del grupo, el tipo más sabio, el tipo que podía resolver problemas, tal vez el que podía hacer fuego, quizás, pero no podía morirse. Por lo tanto, hubo la necesidad de mantener con vida a este tipo, ¿cierto? Y entre eso, los individuos de este grupo tuvieron que comunicarse entre sí, tuvieron que dialogar, tuvieron que de alguna ponerse de acuerdo, y en ese ponerse de acuerdo tuvieron que tener una reflexión interna y entre las personas integrantes del grupo. Y por supuesto, después de eso uno queda libre de tomar decisiones, si aceptar o no aceptar, y bueno, por supuesto aparece la valoración, ¿cierto? Por lo tanto, 4 elementos muy importantes en los que se reconoce un trabajo colaborativo eficiente y eficaz. Reconocimiento de una necesidad, el diálogo entre las personas que participan en... Café, yerba, concilio, arroz, queso, mantequilla, paté. Escucho un listado de mantequilla, queso y arroz, que Más también son allá, del más parte de allá las te está hablando, más allá te habla mi hija. necesidades. Pues bien, en ese contexto de este trabajo colaborativo y en este camino hacia la humanidad, reconociendo la necesidad del diálogo, la reflexión y la valoración, sin duda aparecen las novedades evolutivas inmediatamente. Y cuando digo novedades evolutivas me refiero a estas características adaptativas que nos hacen sobrevivir y reproducirnos de una forma mucho más eficiente al cómo la estábamos haciendo antes de esta novedad evolutiva. Entre las características biológicas, el aumento del tamaño cerebral, eso está indiscutido. La fabricación de herramientas, la caza colectiva, la necesidad de alimentarse, ¿cierto? El diálogo para ponerse de acuerdo entre cómo van a capturar a esta gran presa. El lenguaje. Y el lenguaje aparece como una característica heredable incluso, muy importante. Y aquí permítame detenerme, el lenguaje, cómo nosotros nos comunicamos con nuestros niños. ¿Bien? Y el cómo nos comunicamos con nuestros niños, podemos nosotros generar patrones evolutivos que trascienden
en las generaciones. Lo que estoy diciendo es muy importante porque el lenguaje se hereda, la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, nuevamente, en esta aparecer de novedades evolutivas, ¿cierto? Aparece nuevamente identificar las necesidades, dialogar, valorar y reflexionar lo que está en la foto. Y sin duda se desarrolla nuestra vida social, una vida social llena de intencionalidad en nuestra función social y por supuesto la evolución cultural. Si nosotros miramos con detalle la foto que aparece acá, vemos gente que está cociendo los alimentos, ¿cierto? Hay otros que están aprendiendo a hacer fuego, otros que están, en fin, si ustedes se fijan, hay distintas labores que nos identifican como sociedad humana. Eh, y ustedes como profesores y todos nosotros que trabajamos enseñando, tenemos un rol en la sociedad, que es transmitir nuestro conocimiento a las generaciones siguientes. Y la forma en cómo lo hagamos va a trascender a esas generaciones. Generamos evolución cultural. A modo de resumen, esta tabla la pueden tener disponible, Claudia, para quedar esta presentación, ¿cierto? También es tomada por supuesto, de citas. Nuestra novedad evolutiva, que es nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de aprender, este tamaño cerebral, este uso de herramientas, este lenguaje nos permite aprender. Y las consecuencias que tienen, que tuvo esta novedad evolutiva. Transmitir mayor cantidad de información respecto del mundo exterior. Sabes que no vayas para allá porque está lleno de tigres y nos van a comer. Le estás transmitiendo la existencia al mundo exterior. Y además se transmite una mayor cantidad de información acerca de las relaciones sociales dentro y fuera del grupo. Esto es muy importante porque se establecen relaciones intergrupo. O sea, no es tan solo el grupo pequeño encontrado en una cueva, sino que pueden establecerse relaciones entre distintos grupos de distintas cuevas. Eso es muy importante. Veo ahora, Claudia, que hay gente de Linares, de Los Vilos, de Iquique, de todos lados. Esta es la capacidad que nos entrega esta nueva capacidad cognitiva. Y por supuesto, transmitir información sobre cosas que factualmente no existen, pero que se aceptan. Espíritus tribales, naciones, sociedades anónimas, derechos, deberes, AFPs. Transmitimos información y en este transmitir también se va creando información. Bien. Finalmente, las consecuencias más generales, por supuesto, desde la planificación intragrupal, desde la organización intergrupos, a colaboración con mucho detalle y la innovación rápida del comportamiento. Cuando hablo de innovación del comportamiento, yo le pregunto a los profesores, cuando un niño aprende, ¿notan un cambio en su comportamiento? Es una pregunta muy sutil, pero dentro de todos esos comportamientos, por supuesto, y dependiendo de la información, del lenguaje, de todas estas informaciones factuales que se aceptan, aparece, por supuesto, nuestra diversidad, ¿cierto? Nosotros somos muy diversos, pero también tenemos que entender que cada uno de estos individuos que pertenece a esta diversidad es único e irrepetible. Y la forma en cómo él responde a las perturbaciones ambientales es tan único e irrepetible también como el mismo individuo. ¿Bien? Pero los profesores tienen un rol fundamental que es preservar nuestro conocimiento a lo largo de las generaciones, enseñarle a los niños a escribir, enseñarles a leer, enseñarles a cómo obtener con más conocimiento. Y en ese contexto son capaces de generar patrones evolutivos. Y no digo que puede ser así, sino que ha sido así.
Lo que pueden ver acá en la foto es una relación muy simple, una relación entre los distintos orígenes genéticos de poblaciones humanas, africana, asiática, caucasoide, con el lenguaje. Y si ustedes miran las formas de estos arbolitos que le llamamos nosotros cladogramas, árboles filogenéticos, en fin, dependiendo del tipo de información que entreguen, en este caso esta entrega a distancia entre genes, miren, la topología con la topología del lenguaje coinciden, es decir, hay un patrón de herencia asociado al lenguaje, pero ese patrón de herencia tiene características muy similares con el patrón de herencia de la evolución biológica en general. No me voy a detener en la próxima, simplemente era para hacer una comparación entre que la evolución cultural tiene patrones muy similares de herencia a los patrones de la evolución biológica, y basados en lo que nosotros somos como seres humanos. Quiero hacer unos comentarios finales con lo que acabo de decir. Y estos comentarios tienen que ver con lo que el individuo, este circulito que está representado acá con la flechita, podemos entenderlo nosotros como el estudiante, el alumno, el niño. ¿Bien? Por otro lado está el observador, ¿cierto? Y dentro de su relación con el medio ambiente podemos reconocer al nicho, que es la relación íntima entre este individuo con su lugar más íntimo. Hablo de su espacio individual o tal vez su espacio familiar, su espacio íntimo. El alrededor, reconocer la escuela, reconocer la población, reconocer la cancha, reconocer los amigos, y por supuesto está el medio, que es la ciudad, los tamaños geográficos y en los cuales este individuo se realiza y va generando sus dominios de existencia. Y lo que nosotros vemos, ¿cierto?, es cómo este individuo responde a esas condiciones ambientales. Y lo vemos cómo cambia su fisiología, y lo vemos en cómo cambia su conducta. Cuando hablamos de sus cambios en la fisiología, nos referimos, por ejemplo, si el niño tiene susto, vamos a notarlo en que va a tener taquicardia, ¿cierto? Y en su cambio de conducta el niño va a querer huir, en concordancia con el cómo este individuo, este niño, se está interrelacionando con su medio ambiente. Y lo que hay que entender también es que lo que ha pasado, esta perturbación es grande, y estos individuos que nosotros los conocíamos en su fisiología y su conducta como profesores, ya no van a ser los mismos. Van a haber fisiologías y conductas que van a estar acorde con un nuevo medio ambiente. Y va a tener que establecerse una relación entre el profesor y este niño, en concordancia con los cambios que se observan. Si ustedes me permiten, que esta relación se haga en el amor, como dice Maturana, pero en el amor, en el entendido, en el cómo está la frase puesta acá, en esta emoción que ocurre en el fluir de las conductas relacionales, en el cómo yo me relaciono con el otro, a través de las cuales la otra, el otro o lo otro, surge como un legítimo otro en convivencia con uno. Entender que el niño es legítimamente un otro conmigo. Y en establecer esa relación, el entender como profesor estos cambios de fisiología y de conducta van a ser mucho más fáciles. Y además hay que entender también de que este individuo tiene distintos dominios de existencia en el cual se relaciona. Y si nosotros queremos influir en ese niño y queremos generarles nuestra herencia como humanidad,
que ellos aprendan para que sean voceros en el futuro de lo que nosotros éramos en el presente, valga la anacronía. Tenemos que entender que el trabajo no lo vamos a poder hacer solo. Ese trabajo se hace en colaboración. Si alguien pretende que por sí solo pueda lograr esto, es difícil. Nosotros nos caracterizamos por trabajar con un fin común, y ese fin común es el aprendizaje de nuestros niños. Y eso no lo podemos hacer solos. No se puede. Simplemente es que estamos inhabilitados porque nuestro sistema, nuestra fisiología, nuestra conducta no se lo permite. Esta emoción del amor, que digo, y el reconocer al otro como legítimo otro, es la que constituye y conserva la convivencia social. En definitiva, si yo acepto al otro como legítimo otro, la sociedad va a ser una sociedad en convivencia. Y como profesores, la disponibilidad constante hacia los niños, junto con la determinación de hacer todo lo que esté al alcance para ayudar a la construcción de la resiliencia. El cómo este niño va a responder a esta perturbación tiene que ver mucho con su resiliencia. Y la resiliencia no se nace, esa resiliencia se desarrolla. Y los profesores está demostrado que son factores elementales del desarrollo de la resiliencia de los niños. ¿Cómo enfrentamos ese rol? Los invito a que se haga en amor y, por supuesto, en trabajo colaborativo, que es la forma en cómo nosotros nacimos como especie y la forma en cómo se ha demostrado que funciona. ¿Para qué vamos a hacer algo distinto si ya lo hicimos una vez y lo hemos hecho bastante bien para el desarrollo de nuestra humanidad? Y es bastante simple esta construcción de la resiliencia, perdón, este trabajo colaborativo en identificar las necesidades, en dialogar, en valorar y reflexionar. Y esta construcción de la resiliencia, por supuesto, usando a Van Stendel y Leconte, hay otras proposiciones, pero aparece desde ayudar al individuo en su conjunto como trabajo colaborativo, cada uno con nuestra experticia, ayudar a nuestros niños a la aceptación fundamental de ellos mismos como personas y así ir construyendo cada uno de los pisos de esta casita hasta hacerlos individuos que estén en condiciones de tener experiencias nuevas, sin que se derrumbe esta casa y volvamos nuevamente a deconstruir y reconstruir este individuo. Para terminar mi comentario, y dejo a Verónica para la profundización de estos elementos que aparentan ser fáciles, pero la verdad que en soledad no son tan fáciles. Dejar la evaluación del trabajo colaborativo, y es un ejemplo de especies naturales. Por ejemplo, este Dromisopliroides en nuestro monito del monte, este es un marsupial. Aprovecho de decirles que este marsupial se ha mostrado ser el ancestro común de los marsupiales australianos. O sea, los marsupiales australianos tuvieron un origen latinoamericano que aparentemente podría haber sido un individuo similar a este. Estos son el cefanoide, estos son los colibríes, y estos arbolitos, el Tristerix corimbosum. Hablo de esta plantita que produce estas flores rojas y este frutito que pone loco a Dromiceps, y las flores que le sirven de néctar a esta plantita. ¿Dónde está la interacción? ¿Dónde está el trabajo colaborativo para la causa común? ¿Qué es el funcionamiento del sistema? Miren, este Dromisopliroides lo que hace es comerse los frutos. Y por supuesto, los frutos son una delicia para él, y estos frutos tienen muchas semillas. Y al comerse los frutos, dispersa las semillas. Y hay muchos Tristerix por ahí que tienen muchas flores que le dan de comer
a este colibrí. Es decir, si Hydromysium no existe, no hay dispersión de semillas, y este colibrí definitivamente va a tener que buscar otra forma de alimentarse o simplemente no va a poder hacerlo y se va a morir. Y si se muere un colibrí, se pueden morir todos los colibríes y la especie entra en peligro, ¿cierto?, de extinción. Tengo entendido incluso de que este cefanoides en particular se alimenta específicamente de esa plantita, que eso lo hace mucho más dependiente aún. Entonces la evaluación es, pónganse ustedes a pensar, ¿quién es el profesor? ¿Quién es el alumno? Aquí no hay una respuesta correcta, por supuesto que no, pero sí hay mucha discusión. Eso es todo, mi comentario. No escucho a nadie, estoy solo. No, aquí están tus colibrí. Bien. Sí, Marco, que nos dejaste así como reflexionando. Hay hartas cosas que quizás para nosotros los profesores no son tan cercanas en comprender, pero nos diste como muchos tips como para poder fundamental primero que la colaboración es una forma básica para la sobrevivencia. Yo estaba pensando, ahora que la Vero va a tomar lo de la educación, es ¿por qué razón el ministerio, por qué razón las nuevas enfoques en educación obligan de alguna manera con estas normativas en las evaluaciones docentes que los profesores colaboren? ¿Por qué se han preguntado ustedes, colegas que se han evaluado, por qué de un año a otro, por normativa, le están pidiendo que colaboren? A lo mejor, no sé, yo tengo 30 años de experiencia en la escuela y nunca había colaborado con nadie, y de un día para otro me piden que colabore. Entonces también estoy tratando de encontrarle un sentido, y el sentido es de que tenemos que enfrentar una nueva educación y tenemos que buscar estos espacios de reflexión, de valoración, como tú bien decías, de diálogo y de necesidad para ir evolucionando como especie docente. Así lo vi yo. ¿Ya? O sea, nosotros somos la especie docente. O desaparecemos, porque puede ser en algún momento que no estemos contribuyendo, ¿verdad?, a este desarrollo de la sociedad, o nos adaptamos en estas perturbaciones, pero para ser mejores, ¿verdad?, individuos como especie docente, necesitamos aprender y enfrentarlo en colaboración para superar nuevas formas. Entonces, son temas súper bonitos, Marco, yo te lo agradezco. No sé si los profesores tendrán alguna pregunta antes de pasarle al Verito el micrófono. Sí, interesante sería saber opiniones de los profesores. Ahí En hay el alguien. chat han dejado algunas opiniones. Ahí, claro, Mariela. Sí, yo te voy a interpretar el chat, Marco. Mariela dice que por esa razón ha ido cayendo la educación y su metodología. O sea, nosotros estamos con metodologías del año Ñauca. Ya, o sea, estamos tratando de entregar, y tenemos al estudiante que ya está perturbado por una sociedad de consumo, tecnológica, violenta. El estudiante está perturbado y nosotros lo queremos tener sentado con las mismas estrategias y metodologías. Entonces, si nosotros como docentes sapiens, ¿cómo le podríamos llamar a nuestra especie? No nos colaboramos, docentes sapiens, no nos colaboramos, nos vamos a dar el ancho para estos procesos de aprendizaje que se requieren. Lo vamos a extinguir. O sea, de hecho existimos, pero estamos como extintos hace rato porque no estamos dando los resultados. Aquí puedo hacer a lo mejor un poco crítica absolutista, yo sé que no es así, pero en general nuestro sistema educativo ha estado bastante lejos de los objetivos que se persigue, que es la educación integral, el aprendizaje de los niños, no estamos en ese sentido. Por eso que también comparto lo que dice Mariela, y después dice Huawei, dice que no deja de pensar.
en que todos los adultos cambiemos nuestra forma de pensar y ser seres egoístas. Nuestros estudiantes cambian su forma de ser también. Claro, porque los profesores también tenemos miedo a colaborar. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo hemos hecho. Ya nunca lo hemos hecho, somos una disciplina que hace muy pocos años, yo creo 5 o 10 años, nos estamos abriendo a otra participación, pero antes, yo que llevo 30 años trabajando, cuando yo partí, mi sala se cerraba y nadie sabía lo que pasaba dentro de mi sala. ¿Ya? Y eso ha cambiado en los años. Y también dice Mariela que puede pasar por cero los propios métodos, la competencia, exacto. Bueno, Benito nos va a complementar con esto, ¿cómo lo vamos asociando al trabajo colaborativo, Vero? Así es. Bueno, primero saludar a cada una y cada uno de ustedes, agradecer a la gente que se ha ido uniendo, ya somos casi 30 en la sala, para un día feriado está súper bien. Contarles que en este trabajo colaborativo con Marco, quisimos dar en el fondo una misma mirada de un tema tan importante como es nuestra humanidad, y tomar esa misma mirada desde distintos focos. Miramos lo mismo desde un foco, desde una orientación distinta. Y en este caso me ha tocado la suerte desde el 2011 de trabajar con Claudia en la Fundación, y principalmente los planes de superación profesional, que aquí me siento muy contenta que hayan personas con las que nos hemos encontrado en esas ocasiones. Los que no saben, porque incluso hay una amiga por ahí que es médico de acá de Constitución y que se unió, entonces puede haber personas que no estén tan ligadas a la educación, y estos planes de superación surgen a partir de la necesidad de que los profesores que han salido evaluados en categoría básico puedan subir en esta carrera docente que existe hace unos años, subir de categoría, y para eso se hacen estos planes de superación, y a mí me ha tocado esa suerte de trabajar con estos bellos grupos, generando un lazo y un vínculo muy importante. Cuando parto el 2011 en esta tarea, imagínate, este va a ser el 10º año, cuando parto el 2011 en esta tarea, no existía este módulo 3, que era el trabajo colaborativo. Era el módulo 1, que era el portafolio en sí mismo, y el módulo 2, que era la clase filmada. Y dentro del módulo 1 habían como 3, 4 productos. Y eso era, hace unos años atrás, de manera voluntaria, se incorpora a este módulo 3. Muchos profesores lo trabajaban como para ir, digamos, acercándose, interiorizándose en este tema, y cuando iban trabajando, porque nosotros también como consultora, como fundaciones, ahora tomamos este tema del módulo 3, y cuando los profesores y las profesoras se iban acercando al tema, se iban dando cuenta, oye, pero si yo lo hago siempre, oye, pero si en mi escuela funciona así. Entonces, en el fondo, esto viene a reforzar lo que acaba de mencionar Marco. Esta necesidad humana tan natural, tan desde el gen, desde los genes, es la colaboración, es la cooperación, es entender que no estamos solos en este mundo y que en el fondo nos necesitamos unos a otros y unas a otras. Entonces, ahora vamos a darle una mirada desde ese foco de la educación. Y lo primero que les quiero mostrar yo es qué es lo que nos pide el portafolio como requisito para salir en un nivel competente, que viene siendo, dentro de los niveles buenos, de estas categorías buenas, la primera, porque de ahí viene destacado y viene experto 1 y viene como una carrera, ¿verdad? Nos pusieron en estas categorías. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Ministerio de Educación para ser docente competente? Y nos pide primero que nosotros en nuestro trabajo colaborativo, que tiene una estructura muy clara, con preguntas que debemos ir contestando, es de bien simple interpretación, no es algo complejo, pero nos pide que primero nosotros seamos capaces de identificar claramente la necesidad de la que a partir de ella surge este trabajo colaborativo. Entonces la tenemos que describir bien. Por ejemplo, han habido trabajos colaborativos que los docentes de estos planes de superación han definido como refuerzo pedagógico en el área de las operaciones matemáticas. Esa es una necesidad. ¿Cómo se identificó?
porque, no sé, pues los resultados fueron muy bajos, o en el CIMSS anterior, en el cuarto básico, tuvo un descenso en el puntaje. Lamentablemente todo esto tiene que ver como con números. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un plan de trabajo, de refuerzo en el tema de las operaciones matemáticas, y para eso vamos a reunirnos los profesores del primer ciclo que hacemos matemáticas y vamos a generar un plan de trabajo. Por lo tanto, la necesidad estuvo totalmente identificada, ¿verdad? Por otro lado, como segunda instancia, como segundo punto, yo debo demostrar que fui capaz como docente de mantener un diálogo profesional durante este trabajo colaborativo. Entonces, vemos una segunda competencia. Primero debo ser capaz de identificar una necesidad, pero también debo ser capaz de dialogar en torno a esa necesidad. Y no un diálogo coloquial, un diálogo profesional y basado en este tema del trabajo colaborativo. Como tercer aspecto que a mí me van a evaluar en este portafolio, en este módulo 3, es que yo sea capaz de identificar el valor y manifestarlo en el texto que yo voy, en el fondo, describiendo cómo se fue desarrollando este trabajo colaborativo. En esa descripción tiene que notarse claramente qué valor le di yo como docente a esta oportunidad de trabajar en equipo, a esta oportunidad de realizar un trabajo colaborativo. Y por último, y el más difícil, es cuánto yo fui capaz de reflexionar en torno a este trabajo colaborativo, porque incluso dentro del módulo 3, uno puede poner un trabajo colaborativo que no haya resultado. Pero si mis reflexiones son profundas, son argumentadas, reconocen distintos matices de esta tremenda tarea que tenemos en la educación, entonces podrían a mí evaluarme bien, a pesar de que el trabajo colaborativo no haya resultado. Entonces, súper importante estos 4 aspectos, porque en el fondo estos 4 aspectos, uno, son lo que a mí me evalúan, pero son también lo que me marca como la línea a seguir para hacer un buen trabajo colaborativo dentro de mi escuela. Ahora, me voy a tomar de un autor que les puse en el chat su nombre, que es Pujolas Masset y Masset, Per Pujolas Masset. Este señor, que es de Cataluña, dice dentro de sus libros, que tiene varios, hay uno que se llama Las 9 claves del trabajo colaborativo, hay otros que hablan de inclusión, es bastante contemporáneo este autor, y él plantea una frase que para mí es fundamental. Dice, respecto al trabajo colaborativo, dice, no se trata solo de hacer una misma cosa entre todos y todas, sino también de hacer cada uno y cada una cosa al servicio de una comunidad que persigue metas comunes. Entonces recuerdo el ejemplo de este cráneo que aparece sin dientes, pero que pudo sobrevivir por hartos años, que es lo que contaba Marco, y me imagino que el objetivo de esa comunidad debe haber sido mantenerse vivos, sobrevivir, ¿verdad? ¿Sí, Marco? Ahí lo estoy viendo, así que... Y como objetivo, cada uno de los integrantes de esa comunidad, de manera equitativa, fue poniendo lo que era su habilidad, su capacidad. Probablemente no era el otro que no tenía dientes, que él le mascaba a este señor mayor, era el que tenía buenos dientes, debe haber sido un joven. Y a lo mejor el que no tenía dientes, pero que estaba en mejor condición, le decía al joven qué alimentos le van a hacer mejor, qué alimento le genera más nutrientes a esa persona anciana que estaba en el fondo en condiciones de que no se podía alimentar. Entonces, cada uno de manera equitativa puso su propia habilidad, su propia competencia al servicio de una meta común que tiene esta comunidad. En el caso de nosotros es una comunidad escolar, una comunidad educativa. Por lo tanto, cuando yo defino un trabajo colaborativo en la escuela, lo primero que tengo que hacer es lo que se manifestaba en la diapositiva anterior. Identificar esta necesidad como un objetivo también a cumplir por la comunidad escolar. No saco nada con hacer un trabajo colaborativo a nivel de educación parvularia si eso no va a tener una acogida y un apoyo desde la enseñanza básica, y si en la escuela tiene enseñanza media, con mayor razón, porque si no, volvemos a ser islas formando un archipiélago que no tiene ninguna conexión una con otra. Ahora,
en la práctica, ¿cómo se realiza, en qué estructuras de la escuela se realiza trabajo colaborativo? Primero que todo, voy a partir de atrás para adelante, en los equipos de aula. Y ahí yo me he encontrado con equipos de aula que se conforman por la educadora o por la profesora, más la encargada del PIE que está apoyando ese grupo, más la asistente de educación, y estas tres personas, o el asistente de educación, conforman un equipo de aula del segundo básico, por ejemplo. Entonces, este equipo de aula que está constituido por estas tres personas, tres profesionales de la educación y asistentes de la educación, están generando un trabajo colaborativo. También he visto equipos de aula donde se reúnen por ciclos, y también es un equipo de aula. La misma profesora que hace matemáticas de primero a cuarto se reúne con las profesoras o los profesores jefes de cada uno de esos cursos de primero a cuarto, se reúne con las asistentes y se reúne con la persona del PIE que apoya el área exclusiva de matemáticas. Ese también es un equipo de aula. Otro espacio en que se trabaja mucho el trabajo en el trabajo colaborativo, y que ha sido mi experiencia como docente de colegios tradicionales, son los departamentos. El departamento de ciencias, el departamento de lenguaje, el departamento de deporte, el departamento de artes, el departamento de historia, donde se reúnen los docentes y las docentes que trabajan estas asignaturas y obviamente preparan un trabajo colaborativo más ligado a su área. Por ejemplo, organizar una feria científica. Eso sería un trabajo colaborativo que yo perfectamente podría poner en un portafolio como un ejemplo. Recordar que en el portafolio, en la evaluación docente, yo siempre debo escribir y describir situaciones que realicé. No puedo poner planificaciones que quiero en el futuro realizar. Uno de los mayores razones de los malos resultados es, primero que todo, porque los profesores y profesoras describen como que fuesen a realizar algo. Entonces, ya el tiempo verbal es incorrecto. Yo no puedo escribir en el futuro, en tiempo verbal futuro, porque se supone que esta tarea yo ya la hice y por algo debo reflexionar. Recordemos el cuarto punto tan importante en la evaluación docente, donde a mí me analizan con qué capacidad reflexioné sobre el impacto de esta experiencia de trabajo colaborativo. Esa reflexión es fundamental y yo la debo describir con mucha capacidad, con muchos argumentos para que pueda ser bien evaluado. Además, la reflexión me permite darle circulación a nuestras acciones. O sea, yo en la medida que reflexiono, puedo evaluar, en la medida que evalúo, puedo volver a planificar una nueva acción. Si yo no reflexiono y voy haciendo actividades tras actividades sin tener ninguna reflexión de por medio, finalmente lo que hago es un conjunto de actividades que no están unidas, y eso no va a generar un impacto en el aprendizaje, que finalmente es lo que a todos y todas nos reúne hoy día, ¿verdad? Entonces tenemos los equipos de aula y tenemos los departamentos. Y hace unos años atrás yo busqué literatura, y no es hace tan poco tiempo, es desde el 2011. Se habla de las comunidades de aprendizaje. El año pasado yo estaba en un colegio particular subvencionado trabajando acá en Constitución, y nos fueron a explicar a un consejo que era urgente que formáramos comunidades de aprendizaje. En el minuto yo no lo entendí. Yo decía, ¿pero de qué se trata esto? Una comunidad de aprendizaje es en el fondo una estructura ocasional que se genera a partir también de una necesidad. Supongamos que la necesidad es el tema de convivencia escolar. Entonces se junta un grupo de docentes que a lo mejor no tienen relación en cuanto ni a la asignatura que hacen, ni al ciclo en el que están. Incluso puede que no tengan ni siquiera la misma relación en cuanto a su profesión. Pueden ser un psicólogo, el encargado de la educadora diferencial, y un par de docentes se reúnen y trabajan un tema como comunidad de aprendizaje que requiere ser atendido en mi escuela, a partir de una necesidad que yo identifiqué. Entonces, estas tres estructuras son básicas y son las que más se trabajan en las escuelas. Ahora yo les pediría que pudiésemos abrir un poco el diálogo para que no fuese tan frío y me contaran ustedes
si tienen alguna de estas experiencias, si alguno ha estado o alguna ha estado o ha sido parte de un equipo de aula, de un departamento o de una comunidad de aprendizaje. Y si tiene la experiencia, cómo funciona y cómo se siente cuando habita estos espacios. Yo quisiera que quien pudiera apoyar la conversación lo hiciera. Milton estaba indicando algo, Berito, en el chat. Milton, tú solo no tienes la posibilidad de sacar el silencio y manifestarlo verbalmente. Sí. Milton es de la Ligua. Sí. ¿Aló, me escucha? Sí. ¿Me escucha, cierto? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya. Mire, sí, yo he observado que realmente es un desafío esto, y es necesario para ser más eficiente, como lo planteé ahí, ¿cierto?, en el chat, para ser más eficiente en nuestro trabajo. Yo trabajo de un tiempo a esta parte, bueno, ya llevo ya como 27, 28 años trabajando en educación de adultos, en donde los chiquillos que llegan ahí, la mayoría, generalmente son personas que han tenido fracaso en su vida escolar, en la educación diurna. Por lo tanto, requiere importante que todos funcionemos, hablemos en el mismo vocabulario, sobre todo lo que es la parte inclusiva, la integración, el vínculo que se tiene que crear con ellos, como a través de eso ir tratando de tener los chiquillos como ya por ese lado, por el vínculo, por la afectividad, el chiquillo pueda terminar su educación, es decir, más que sentirlo porque no es importante, para que tú puedas trabajar, para que tengas mejor remuneración, no. Si tú creas un vínculo con los jóvenes y adultos, los chiquillos se sientan más comprometidos y sienten como, por eso, por último, terminar su educación. Lo ideal sería aprender por aprender, como siempre ha sido cierto nuestro objetivo, pero generalmente también y de hecho está comprobado científicamente, porque el 50% del éxito de la educación que pueda tener a todo nivel es el vínculo que podemos crear los docentes con los alumnos. Y lo otro, yo me recuerdo cuando usted plantea de manifestar un trabajo en comunidad, hace años atrás nos juntamos 3 establecimientos en la provincia de Petorca, de Chincolco, de Petorca y La Ligua, educación de adultos, y trabajamos temas comunes en pro después de hacer una presentación, una muestra curricular, y tuvimos bastante éxito. Durante 3 años funcionamos muy bien con eso, ¿ya? Y como una zona muy particular, interesante, trabajando en torno a la chilenidad, con platos tradicionales, vestimenta, tradiciones, las cosas que se dan aquí, porque aquí en La Ligua yo llegué el año 90 aquí en La Ligua, y me encontré con una zona muy, como para decirlo bien, folclórica. La cueca aquí es muy importante, de hecho, no sé si ustedes saben que aquí en La Ligua se celebra todos los años el aniversario, un encuentro de cueca y donde se bailan, de acuerdo a la cantidad de aniversario que hay, esa es la cantidad de cuecas que se bailan, o sea, son 24 horas o más, en que se bailan cerca de 260, 270 cuecas. Ya es una tradición. Este año no se pudo hacer por razones obvias, ¿ya? Entonces eso te demuestra la chilenidad que hay en esta zona, pero yo creo que es interesante retomar eso, y de hecho, a propósito de la evaluación docente, donde hay mayor dificultad justamente en el trabajo colaborativo. Sí, de hecho, siempre lo han dejado como, entre comillas, como lo planteaste en un principio, como optativo, y si te va bien, te influye en la evaluación, si te va mal, no te va a influir en tu evaluación total, ¿ya? Eso es Milton, con respecto al tema de la... Perfecto. Milton nos pone otro ejemplo y otro espacio, otra estructura distinta a las 3 que yo planteé. Nos habla de los equipos como los microcentros, como estas 3 escuelitas que acá tenemos a una directora que está por ahí, Luz María, que es de acá de Constitución. Luz Mellado aparece por ahí. Ella tiene 8 estudiantes en su escuela, es directora de una escuelita acá en Ovejería,
y me imagino que ella tiene que trabajar con otros profesores, no sé, de Forel, de Macal, en plantear necesidades comunes. Y esas necesidades comunes generan una planificación de trabajo colaborativo común también. Y va a generar reflexión, va a generar resultados. Entonces, de eso se trata. Tú agregaste una cuarta estructura, que serían estos microcentros. Don Manuel, que por ahí está también, que es de la comuna de Longaví, él también tiene esa experiencia porque él en el fondo coordina a todas estas escuelas que tienen también objetivos y necesidades comunes. Entonces, hemos descubierto primero, por lo que dice Milton, que estos espacios de trabajo colaborativo son generalmente bastante agradables para uno como docente, porque te sientes acompañado, acompañada en una necesidad. Ya no eres tú solamente que debes suplirla, sino que hay más personas pensando y haciendo, digamos, esta acción. Gracias, Milton. Muy bien. Pero me gustaría Claudia. decir algo también al respecto que me da vuelta un poco, porque comparto lo que dice Milton, que nos cuesta trabajar en colaboración, y también lo que decía la profesora anteriormente, Mireia, creo. Mariela. Mariela. Hay algo que a mí también me inquieta. Uno es que nos cuesta trabajar por la historia que tenemos, que no lo hemos hecho antes, por lo tanto es una cosa que hay que aprender a hacerla. Y por otro lado, hay una situación que considero que es fundamental, es cómo nosotros, qué entendemos por la reflexión y qué entendemos por la problematización. ¿Ya? Las escuelas en general, si nosotros miramos los últimos 5 o 10 años, han cambiado bastante en recursos. La ley CEP nos ha traído equipamiento, las escuelas ya no carecen de elementos básicos, tecnología, tenemos muchas cosas materiales en la escuela. No obstante, los aprendizajes todavía son muy precarios. Nosotros tenemos aprendizaje memorístico, los niños todavía responden a una prueba, pero no tienen desarrollo cognitivo. Tenemos un país empobrecido en desarrollo cognitivo, en el fondo capital humano, de pensar, de pensamiento, ¿ya? De niños críticos, reflexivos, y que también nos toca a nosotros como profesores. Por lo tanto, yo creo que hay una condición, y aquí viene toda la teoría de Pablo Freire, de nuestro gran pedagogo latinoamericano, y que nosotros debemos tener una mirada transformadora de la realidad. Cuando yo me siento a colaborar con un colega, con dos, con mi equipo de aula, en el microcentro, donde sea, o en el ministerio, también deberían hacerlo, yo me siento a problematizar la realidad. ¿Ya? Porque si yo soy contemplativo y siempre digo que no, que estamos bien, pero no problematizo, no hago los cambios sustanciales que se necesitan para esta versión del Homo sapiens docente 2.0. Y vamos a seguir siendo los mismos, porque en el fondo repetimos las mismas cosas, pero lo que cambiamos fue la pizarra de tiza por el data. No hemos cambiado mucho. Yo observo clases dentro de mis tareas como asesora, y todavía yo diría que el 90% de las clases que observo son expositivas del profesor. El profesor habla y los alumnos escuchan. Y eso significa que todavía no hemos cambiado. Y para cambiar hay que problematizar la realidad y poder ver las transformaciones. O sea, si yo puedo reflexionar, puedo hacer trabajo colaborativo, pero no problematizo desde el punto de vista freiriano la realidad y la acepto como es, la verdad es que vamos a avanzar poco más o nos vamos a quedar en el mismo lugar. A veces yo, por ejemplo, si yo les pregunto si nosotros en marzo hubiésemos pensado o lo hubiese dicho el ministro o alguien, ¿sabes qué? El 2020 vamos a quedarnos todos en la casa y vamos a hacer clases online. ¿Quién hubiese pensado eso? Nadie. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ser profesores creativos y decir, a ver, ¿cómo podríamos imaginar la sala de clase? ¿Cómo imagino el aprendizaje? ¿Cómo imagino? ¿Ya? Porque la verdad es que repetimos como las mismas cosas. O sea, el taller de reforzamiento, para el CIMSE, es como la misma clase de matemática, pero hecho en el data, no sé. Creo que la teoría de Freire, Pablo Freire acá en términos de la transformación,
es un tema importante que deberíamos tener en nuestros trabajos colaborativos. Gracias, Claudia. Mira, cuando tú manifiestas esta como necesidad urgente de movernos, de movilizarnos nosotros para poder generar cambios, también a mí evidentemente se me vienen historias propias. Yo el año pasado termino un ciclo de 4 años en una escuela, era como la educadora ambiental, por lo tanto mi rol era bastante lúdico, siempre fue distinto. Preparábamos ungüentos, hacíamos infusiones, teníamos una huertita, entonces era como todo diferente, hasta que empecé a hacer ciencias. Cuando empiezo a hacer clases de ciencias, funcionamos muy bien en el departamento, teníamos como hartas ganas de hacer cosas diferentes, pero ¿qué pasaba? Yo tenía ciencia el lunes de 8:30 a 10, y a las 10:15 partía la profesora de lenguaje, me cambiaba toda la sala de nuevo, volvía a poner a los niños en banco uno detrás del otro, volvía a aprender el data y se acabó lo que yo durante 1 hora y media trataba de mostrar como una, no de mostrarle al otro, sino que en el fondo de ejercer una forma diferente de plantear una clase. Por lo tanto, con mayor razón, surge la necesidad de hacer esto colaborativamente, porque no podemos seguir siendo islas dentro de nuestras escuelas, porque el cansancio es inmenso cuando uno, y yo lo digo por experiencia propia, viene con toda una energía de hacer las cosas de otro modo, si a nivel de la dirección, si a nivel de la UTP, si al nivel del DAEM, acá tenemos representantes de todas las áreas, y si a nivel de mis propios colegas no tengo el apoyo y no identifican que esa sí sea una necesidad. Por lo tanto, vuelvo al último punto de la primera diapositiva que vi yo, que es la necesidad urgente de reflexionar. Esa reflexión me va a traer de vuelta a una necesidad. Y esa necesidad la puedo suplir de un modo diferente, de una manera colaborativa, y convertirnos realmente en una comunidad que aprende, y que no sean solo estas frases cliché que nos mete el ministerio de algún modo como para hacer ver como que la educación está evolucionando, cuando en lo concreto eso no es así. Y para terminar, antes del cierre, quiero mostrarles este cuadrito, que espero que lo podamos entender bien todos, que es en el fondo una pequeña matriz que tiene 2 ejes, el eje horizontal que sería qué tanto nivel de cooperación se genera en una actitud. Obviamente, mientras más a la derecha esté, más alto es el nivel de cooperación. Y por otro lado, cuánto de esa cooperación tiene que ver con mi propia determinación, con mi compromiso y mi necesidad urgente de cambiar las cosas. Entonces, en esta matriz nos encontramos con 5 actitudes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a partir con la más básica. ¿Qué pasa cuando yo no tengo tanta determinación, no tengo como ideas propias y en el fondo sigo haciendo lo que todos hacen porque así han estado siempre, dejar las cosas como están, dice la frasecita, la bajada, digamos, y mi nivel de cooperación y colaboración con los demás es bajo? ¿Qué pasa ahí? En el fondo lo que yo estoy haciendo es evadiendo. Evado, que sería este primer aspecto. Evado y no quiero ver lo que efectivamente se me manifiesta como una necesidad. ¿Qué pasa aquí? Todos perdemos. Pierdo yo porque nunca genero una determinación y una fuerza y una confianza para hacer los cambios, y pierde el todo porque todo queda tal cual. ¿Qué pasa si yo no tengo un nivel de determinación tan alto, pero tengo buena capacidad de cooperación? Soy buena gente, me entrego un poco a las causas comunes. Lo que yo estoy haciendo en el fondo es ceder, ¿verdad? Porque yo no tengo una idea muy clara, pero me gusta un poco la idea que otro tiene, entonces yo cedo, colaboro, coopero, pero mi nivel de determinación sigue siendo bajo. No estoy yo generando el cambio real que se necesita en una comunidad escolar. Y aquí gana el otro, el que me impuso o me invita a una idea, pero pierdo yo porque finalmente nada me mueve. Las primeras aguas que hay que mover son las propias. Antes de mover las aguas en una escuela, las tengo que mover las mías. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un buen nivel de determinación, tengo ideas claras, tengo claro lo que me importa, quiero cambiarlo, pero mi nivel de colaboración es bajo? Me transformo en una isla y compito todo el rato. Uy, esos típicos comentarios. Uy, qué raro que se porten así contigo. Sabes que en mi clase se portan súper bien. Eso
es lo peor de las cosas peores que yo he escuchado como colega, porque lo que me está diciendo ese profesor es que yo soy penca, soy mal docente, y ella o él es súper bueno porque con él se portan súper bien. Eso es muy triste y eso pasa. O cuando llegan a quinto y el profesor de quinto o la profesora dice, bueno, ¿y qué aprendieron todos los años anteriores? Mira cómo me los entregaste, como que fuese un paquete que me entregan, mira cómo me los entregaste. Eso habla de competencia. Y aquí gano yo siempre, pero pierde toda mi comunidad. Y la frase, digamos, sería, el fin justifica los medios, porque da lo mismo, da lo mismo el otro. Y como el nivel ideal o el nivel más óptimo está la colaboración, donde todos ganamos, donde dos cabezas piensan más que una, donde mi nivel de cooperación es tan alto como mi nivel de determinación, donde me junto con gente que tenga las mismas ideas que yo y en conjunto sacamos adelante esta necesidad. Eso habla de un compromiso y habla de una, que esta la agregué, digamos, y habla de una necesidad urgente de cambiar las cosas. Si yo me comprometo, como dice Goethe, si yo me comprometo, entonces lo hago, empieza ya, como dice él en su poema sobre la iniciativa. Solo me debo comprometer y ahí va a empezar todo a fluir y todo a generarse de una manera diferente. Entonces mi invitación un poco es a mirarse en qué cuadrito estaría cada uno de nosotros en nuestras conductas como docentes. ¿Cuánto es mi nivel de determinación? ¿Cuánto yo quiero cambiar las cosas? ¿Y cuánto me importa lo que el otro y cuánto me importan las relaciones que se generen con mis colegas, con los demás y con las personas con las que me toca trabajar? Para finalizar, una frasecita de Buda que dice, ¿cómo prevenir que una gota de agua se seque? Ponla en el río o en el océano. Y nunca se va a secar, porque va a fluir ahí. No hay mucho que explicar. Bueno, abro los micrófonos para que alguien, si quiere hacer alguna consulta o quiere entregar una idea final, quizás Marco, tú quisieras cerrar con algo, o Claudia, agradecerles la oportunidad de estar con ustedes y de estar en esta tarde de feriado hablando sobre estos temas. Si Vero, quieres, deja compartir la pantalla para que nos podamos ver todos veritos. sí, Ahí, Leris, ¿quién quería hablar? La Cecilia, yo había levantado la voz. voz. No quería dar mucho la cara. Pero, Vero, bueno, me parece súper interesante justamente este trabajo colaborativo. Es la segunda vez que ustedes dan este seminario y obviamente siempre se nutre uno del otro y siempre es una mejora. Mira, yo te quiero hacer una pregunta como experta a ti, como experto también al Marco, su mirada. Yo fui evaluadora par en la comuna de Villa Alemana, ¿ya? Y cuando llegamos a las evaluaciones generales, mira, de 20, no sé, ponte, de 30 postulantes, solo 2, por ejemplo, el módulo de trabajo colaborativo le subía el puntaje. O sea, en general el trabajo colaborativo estaba mal evaluado, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente me aparece la duda, yo no revisé los trabajos colaborativos, tú sabes que esto venía directamente de Docentes Más, ya venía evaluado, pero los indicadores son más o menos los que tú ahí mostraste, más otros elementos. Entonces la reflexión mía es la siguiente, y te la pregunto, una reflexión pregunta. Siento que, bueno, en general el portafolio es instalado como también algo que tenemos que hacer para que nos paguen más. También uno a veces no lo aprovecha como una instancia de aprendizaje. En general, no es así. Yo creo que cada vez los profesores lo valoran más y lo valoran también porque hay excelencia en el trabajo, no es porque yo sea de educación, pero también nosotros relevamos que nuestras capacitaciones, que no es para el portafolio, es para un aprendizaje, ¿ya? Eso es importante. Pero siento que el módulo de colaboración, como es optativo, se hace al final, a la rápida, y se hace como por llenarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué crees tú que influye ahí? ¿Influye eso, que puede ser como que optativo y te puede ayudar o no te puede ayudar?
que no se ha valorado y no se ha entendido esto, o un poco de ambas, incluyendo lo que decía la Claudia, que ya lo hacemos trabajo colaborativo y no nos quedamos solamente en la cooperación, sino que con un fin común, pero nos falta la reflexión, ¿ya? La reflexión pedagógica como para mostrar y traslucir en un escrito, porque al final lo que nos evalúan es un escrito, independientemente del trabajo Sí. real, esa real colaboración. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por qué en general los trabajos colaborativos, yo no sé en otras comunas, pero me parece que es así, porque igual se reproducen, no aportan mucho más a la evaluación docente? ¿Por qué crees tú, o Marcos también de su mirada, si puede dar una visión? Eso. Mira, Ceci, yo creo que lo que tú expresas fue lo que nos pasó un poco a nosotros. En un principio, cuando insertamos el trabajo colaborativo como una de las acciones de los planes de superación, también era como al final, como la última sesión, como cuando ya la gente estaba cerrando sus portafolios. Pero de hace un par de años atrás, en mi caso, pude como verificar que hay una necesidad tremenda, y ahí Marco me puede como reafirmar esa idea, necesidad tremenda de trabajar con otros. La gente ya no le hace tanto el quite, ya no hay ese celo profesional. Además, yo también lo viví como miembro de una comunidad escolar. Yo trabajé 4 años y no trabajaba hace 10 años en una escuela tradicional. Entonces, imagínate, para mí fue encontrarme con otro mundo. Y veo mucha más necesidad de estar con otros trabajando. Veo menos individualismo. Tengo bastante más esperanza de lo que pudiese pasar, por lo menos a nivel de comunidades escolares. Entonces yo creo que eso va a ir cambiando, y que en el fondo este trabajo colaborativo sí va a empezar a afectar positivamente en nuestra evaluación docente, porque la gente va a sistematizar algo que ha venido haciendo siempre. Lo que pasa es que no sabía que tenía un nombre, que tenía una estructura, que tenía que poner las reflexiones de una forma. Así es que yo al menos tengo bastante esperanza en que eso puede cambiar. Yo me voy a hacer responsable, Cecilia, pero te voy a conversar un poco de la experiencia desde mi ámbito de trabajo, que es la ciencia, y el trabajo colaborativo es elemental. Tú podrías echarle una mirada a las revistas científicas y te vas a dar cuenta de que en el 95% de los trabajos hay más de una persona como autoría del trabajo que se está publicando. Por lo tanto, siempre nuestro trabajo es trabajo con los demás. Muy pocos trabajos, y son por encargo, los que llevan un solo autor, y que básicamente son formas de pensar las que se presentan en los trabajos de una autoría. Ahora, la gracia de esto es que, habiendo trabajo colaborativo, por un lado, tú, tú tienes tu trabajo, tu investigación vista con, por ahí vi, distintas cabezas piensan más que una, muchas cabezas piensan con distintas visiones. Por lo tanto, todas las propuestas que tenga tu trabajo al final van a estar pasadas por la visión de personas distintas que piensan igual y que está expresada en el trabajo. Y por supuesto también hay un escrito, y ese escrito no se publica sino hasta que pasa por la evaluación de los pares, que es el clásico. Tú lo envías a una revista, ¿cierto? Y esa revista la envía a unos editores, revisores, y si pasan el pase de los revisores con modificaciones, que siempre las hay, y hay veces en que los tipos te dicen, tu trabajo no te lo vamos a publicar, pero tiene que pasar por la aceptación de los pares. Claro, que te digan que no duele, y muchas veces no, pero es que este tipo no entendió lo que quise decir, lo que pasa es que no. Mira, hay que ser claro y honesto, el tipo de ti no te conoce, no hay nada personal. Y si el hombre te dijo que no entendió lo que el párrafo decía, es porque tú no escribiste bien el párrafo. Entonces, parte de varios elementos. Primero, darte cuenta de que tú no puedes hacer el trabajo solo, y eso es muy importante. Y darte cuenta también de que muchas veces tu trabajo, a pesar de que se hace, tienes la opción de que sea criticado, pero si te lo tomas a personal, perdiste el juego, perdiste la batalla. Si aquí el tema es supra nosotros, nosotros no somos el centro el foco de atención. Aquí el foco de atención son los niños. El foco de atención
son los que van a tener el futuro de la humanidad más adelante y no tenemos nada menos responsabilidad que enseñarles lo que hoy conocemos. O sea, vístolo así, yo creo que no hay ningún documento de la forma o del formato en como tú lo coloques que no soporte los argumentos que te acabo de dar. O sea, digamos, no hay ningún documento. Y si está mal hecho, bueno, está mal hecho la cuestión. O sea, Sí. ¿qué le vamos a hacer? Eso yo creo que también nosotros estamos en un proceso de cambio, yo creo, en la educación, y con la pandemia estamos coronando estos procesos que lo estamos adelantando, yo creo, porque estamos aprendiendo a partir de una situación un poco dolorosa de confinamiento, la necesidad de colaborarnos, la necesidad de también ser más autocrítico y la necesidad de ir profesionalizándonos. Yo creo que estamos en ese proceso y como dice la Vero, y ustedes también lo han ido confirmando con sus caritas, hoy día los profesores están tremendamente colaborativos porque ha sido una necesidad. Catherine, ¿querías decir algo? Sí, yo quería compartir mi experiencia de mi trabajo colaborativo que tengo con mi educadora de párvulos, que me ha pasado que he tenido trabajos donde prácticamente yo soy un mueble dentro de la sala y otro donde he colaborado directamente con la educadora. Y resulta que este año me pasó eso y es un trabajo a la par. Somos una dentro de la sala, entonces llegó un punto en el que estamos tan conectadas que ella empieza una frase, yo la termino y, y para los niños, que siempre viéndolo todo en pro de los niños, es algo súper enriquecedor porque se ve que hay un ambiente rico, que hay un ambiente tranquilo para que ellos vayan aprendiendo también. Y ahora, sobre todo esto, con el tema de la pandemia, el hecho de hacer clases online con niños de prebásica, sobre todo de prekinder, la primera vez fue como súper gracioso porque era un griterío y todos querían hablar y todos querían responder y tía, ¿cómo estás? Y no sé qué. Entonces fue muy chistoso. Ya la segunda clase que tuvimos, le mostramos las reglas, cómo íbamos a trabajar, qué sé yo. Y también fue un trabajo que nos dividimos, tanto con la educadora del PIE, mi educadora de párvulos y yo nos dividimos todo el trabajo al tal punto de que la educadora partía con una parte, después seguía la tía del PIE, después seguía yo. Y así no nos topábamos, chocábamos, no se generó un caos, fue una clase súper rica, súper enriquecedora, los niños quedaron felices, los papás igual, y eso se nota también en la disposición que tenga cada uno. Entonces, si tú tienes una buena disposición a querer trabajar a la par con tu compañero, eso se nota. Y eso viene desde uno. Y yo esto lo aprendí cuando yo estudiaba. Entonces, es algo súper rico y uno es el que lo lleva a que esto funcione. Si tú te plantas en la idea de trabajar a la par con tu compañero, todo va a ser mucho mejor y se va a hacer un trabajo más colaborativo con el equipo de trabajo y va a ser una sala de clases maravillosa. Bien, bueno, hemos tenido ahí mucho enriquecimiento de todas nuestras experiencias, podríamos dar muchos otros ejemplos, pero en honor al tiempo, queridos colegas, me gustaría agradecerte, Marco y Berito, por esta linda presentación, siempre nos enriquece. Ya cumplimos con nuestros 2 seminarios y a partir del próximo mes ya vamos a empezar a trabajar el trabajo colaborativo de una manera más estratégica para el aula, para la escuela. Ahí vamos a tener una presentación en los próximos seminarios de agosto, ¿ya? Igual Cecilia nos va a presentar todo el tema de la evaluación del decreto 67, que es parte del proceso de aprendizaje también importante, de cómo vamos evaluando. Y quería yo dejar los invitados para mañana. Mañana vamos a trabajar el tema de la motivación y la autoeficacia. Voy a dar yo el seminario y vamos a también tratar de responder las preguntas súper complejas que siempre los profesores nos hacemos. ¿Cómo motivo? Pero ¿cómo motivo a mis estudiantes, Claudia, si no quieren hacer las cosas? ¿Cómo motivo? Y bueno, han sido preguntas que también con Verónica y Cecilia, que hemos trabajado con ustedes, los profesores, que tampoco es fácil trabajar con los profesores. Siempre nos estamos preguntando cuando hacemos nuestros cursos
oye, ¿cómo vamos a motivar a los profes? Entonces, ¿cómo los motivamos para que vengan también a estos espacios de estos seminarios? Y vamos a mañana entonces a conversar un poco sobre la motivación y la autoeficacia, que también es un tema importante relacionado con aquello. Así que les mandamos un gran abrazo. Vamos a seguir nuestra tarde de pantuflas del día que nos queda. Así que nos despedimos. Que estén muy bien. Chao, muchas Chao, gracias por chao. invitar. Chao a todos. Chao, Cuídense. gracias por Chao, que venir. estén bien. Chao, Chao, gracias. Muy buena la gracias. Chao, Milton, un gusto. Hola, Ligua. Al Linares, Longaví. Chao. Que estén muy bien, a tomar oncecita. Hola, Lore. Hola, hola Marco, hola Clau, Hola. hola Cecilia. Hola, La invitación para mañana está lista. Sí, ya la envié. súper, Nos vemos súper mañana. bien. Ceci, tenemos que tener la cartelera de la evaluación del curso tuyo. Ya. ¿Tú crees que para agosto la tenemos o no? Sí, sí está la... Sí, de más. No, sí, hay que pasar agosto No, primero. sí está, lo voy a hacer con la Karen, sí. Sí, pues, sí. Sí está armado. Lo que pasa es que yo no he pescado mucho eso. Y está interesante porque yo como que la quiero mezclar un poquito con lo que ha sido el tema ahora de la priorización de objetivos. Entonces, ¿qué te pasa cuando te cambian el marco? ¿Cómo lo readecúas? ¿Cachai? Quiero jugar un poco con eso, como cuando uno ya tenía listo el camino y ahora te cambiaron todo y te mezclaron. ¿Qué haces? ¿Cómo priorizas? ¿Desde dónde empiezas a pensar en la planificación o en la evaluación? ¿Cachai? Quiero jugar un poco con eso. Como ha cambiado mucho y este otro año va a ser también así, eso. No, No, te sí, mandé un chat. Oye, Isabel Ávila todavía está presente. Sí, está cerrando la Loretita. Sí, se retiró. No te preocupes, No, Isabel. al contrario, decir que no, estabas Isabel, nada acá. que ver, al contrario, si quería hacer alguna pregunta. Así que eso, Claudita, ¿ya? No, Chao, tú, súper, como siempre, chao, agradecer y Marco. muchas gracias por Chao. todo. Muy buena la charla. Chao, chao. Ay, cosa. Loreto, ¿Estás grabando todavía? necesito Ayer también una asesoría